Estuvimos viendo hasta ahora la introducción a la carta y decíamos que, bueno, el cuerpo de la carta comienza en el versículo 16 y que hasta el capítulo 11 Pablo desarrolla doctrina tras doctrina. Y en la primera parte de esta enseñanza, Pablo nos habla de nuestra condición, de la condición del hombre. Fíjate lo que dice el versículo 3:9, capítulo 3, versículo 9. Mira lo que dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. De esto se trata entonces la porción que vamos a leer hoy y seguramente lo mismo el jueves que viene y probablemente un par más. De que todos están bajo pecado. Pablo va a borrar cualquier ilusión que tengas sobre la bondad del hombre. No existe. No hay bondad en el hombre. No existe la bondad en el hombre, en el corazón humano. El corazón humano está completamente corrompido y Pablo va a hablar de eso en estos capítulos. Te va a demostrar que el hombre está bajo merecida condenación, que está bajo la ira de Dios. Vamos a leer entonces, empezando del versículo 16, que ya lo vimos, 16 y 17 ya los vimos, pero vamos a pasar ahí hasta el final del capítulo 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Quiénes serán estas personas de las que habla Pablo? Terribles, tremendas. ¿Vos conocés a alguno así? Bueno, entonces Pablo comenzó diciendo
que él tenía mucho deseo de ir a Roma justamente a llevar el Evangelio, a predicar el Evangelio, porque él no se avergonzaba del Evangelio, porque él sabía que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y que en el Evangelio se revela, dice, la justicia de Dios. Ya lo vimos bien, creo, el jueves pasado. ¿Cómo es esto de que se revela la justicia de Dios por fe y para fe? Y ahora Pablo continúa, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo quiere ir a Roma a predicar el Evangelio porque la ira de Dios está sobre las personas. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El Evangelio entonces dice, el poder de Dios se recibe solamente por fe, porque el hombre es completamente incapaz de salvarse a sí mismo. Y el Evangelio, decimos, es la buena noticia. Pero para que vos puedas conocer la buena noticia y entenderla y valorarla, tenés que saber la mala noticia de que la ira de Dios se revela a los hombres. La ira de Dios está sobre los hombres. La ira de Dios es la reacción, la necesaria reacción de Dios, del Dios santo y justo, ante el pecado. La ira de Dios no es una emoción. No tenemos que confundir ira con furia. Dios no está furioso. No tiene cólera. Exacto. No hay violencia en la ira de Dios, ni arrebato. La ira de Dios es justa y es santa. Pero, dice la Escritura también, que es algo aterrador, algo terrible. En Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Señor Jesús dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre todos los que no creen en el Señor Jesús. Este tema que Pablo va a desarrollar es algo que hoy día prácticamente no se habla. En las iglesias evangélicas, la ira de Dios es un tema prácticamente prohibido. Se habla del amor de Dios, que es más agradable. A la gente le gusta escuchar eso, pero no les gusta que les hablen de la ira de Dios. Pero necesitan saber, fíjate que Pablo comienza su carta sobre la justificación por la fe, sobre el Evangelio, hablando de la ira de Dios, muy detalladamente. Si vos no le hablás de la ira de Dios a las personas, les estás negando la verdad. Ellos tienen que conocer que están bajo la ira de Dios. Es como un médico que está ante un paciente enfermo, grave, y para que no se ponga triste ni se asuste, no le habla de la enfermedad, le habla del remedio. Pero resulta que si él no sabe su condición, ese remedio no va a tener ningún valor para él. Ahora, si él sabe que está por morirse, entonces va a valorar ese remedio, ¿no? Bueno, entonces, cuando vos le hablás del amor de Dios y no le decís la verdad, entonces estás negándole a la persona que se haga responsable de sus decisiones. Vos le decís la verdad y esa persona entonces tiene el poder de rechazarlo o no. Entonces dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios se va a derramar sobre todos los pecadores, sobre todos los impíos, en el día final. Fíjate lo que dice Sofonías, por ejemplo, 1:18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová.
pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Joel 1:15 dice, ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Toda la Escritura habla del día de la ira. Hay un día en que la ira de Dios va a ser manifestada de manera completa, pero ahora, en la actualidad, la ira de Dios se revela. Se revela, pero de manera parcial. Y fíjate que dice que la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio. A los que van a ser salvos se les revela. La ira de Dios se revela a todos los que no van a ser salvos, a todos los que no son salvos. La ira de Dios, dice, se revela con todos los hombres y mujeres impíos, injustos. Contra toda impiedad se revela del cielo, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios muestra la indignación de Dios. Y se revela, te digo, parcialmente, y en la Escritura lo hemos leído muchas veces. La ira de Dios se ha manifestado en el Antiguo Testamento, ¿cómo, por ejemplo? En el Génesis, Con plagas. con plagas. En el Génesis aparece que vemos en los primeros capítulos casi. Bueno, el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra, vemos el diluvio. En Apocalipsis se nos habla de las trompetas. Y nosotros lo vemos cuando vemos grandes tormentas, cuando vemos inundaciones, cuando vemos tornados. Ahí la ira de Dios se revela a los hombres. Se revela de manera parcial. Se revela, dice, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Impiedad e injusticia son dos palabras que se relacionan. Impiedad, ¿quiénes cometen impiedad? Los impíos. Los impíos se rebelan contra Dios. La injusticia es la rebelión contra la ley de Dios. Entonces, impiedad e injusticia van unidas. Se rebelan contra Dios y contra su palabra, contra su voluntad. Ahora, dice que lo que hacen los incrédulos, y por eso se llama la ley de Dios, es que detienen la verdad. Con su injusticia, con su obstinación, con su rebelión, detienen la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que Dios les manifiesta. Ellos detienen la verdad. Porque lo que es de Dios, dice, se conoce, es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cuál es la verdad entonces? Dios se manifiesta. Dios se manifiesta a todos. Muchos preguntan, bueno, ¿qué pasa con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Y piensan que es como una especie de injusticia que nunca hayan escuchado y que se vayan al infierno. Acá dice que Dios se revela a todos los hombres y a todas las mujeres de toda la historia. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hay una revelación que es particular, que es la que está escrita. Ahí Dios se revela de una manera particular. Por medio de Jesucristo Dios se revela de manera particular. Pero hay una revelación que es general. La revelación particular no es para todos. Pero la revelación general sí, es para todos. Todos pueden ver a Dios, la manifestación de Dios,
desde la creación, dice. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No es que ellos tienen que andar adivinando. Esto es una manifestación, una revelación de Dios. Dios se manifiesta a las personas por medio de las cosas creadas. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si Dios no se hubiera manifestado, y Pablo hace énfasis en que lo hizo, Dios se manifestó. No es que la gente mira la naturaleza y punto. Dice, qué lindo, qué maravilloso. No. Acá dice que Dios se los hace conocer. Se hace conocer y habla de su eterno poder y deidad. Las cosas invisibles de Dios, porque Dios es invisible, sus atributos también son invisibles. Dice Juan, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo lo ha dado a conocer. Hay muchos pasajes donde habla de que, Colosenses 1:15 dice, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. En Hebreos habla de que los héroes de la fe, creo que Abraham específicamente, andaba como viendo lo invisible. Entonces, Dios es invisible, sus atributos son invisibles, pero se hacen ver por medio de la creación, por medio de las cosas hechas, dice. Y eso lo hace desde la fundación del mundo. Su eterno poder y su deidad se hacen visibles. El Salmo 104, que lo podés leer entero, yo hubiera unos versículos nomás. Dice, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Amós 5:8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Jehová, Dios, manifiesta su eterno poder y su deidad, su divinidad, por medio de las cosas hechas. Y esto al hombre le es manifiesto. Salmo 8:1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Isaías 40:26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces, los ojos de los hombres miran el universo. ¿Viste alguna vez un atardecer? ¿Viste los colores? ¿Quién hace eso? Tus ojos ven eso y tu alma queda impactada. Tu alma ve más allá que tus ojos. Tu alma percibe, porque Dios se revela, el eterno poder y su deidad. Por eso dice, no tiene una excusa. No tiene una excusa. Cuando ves una tormenta, cuando escuchás los truenos, tu alma se estremece. Cuando te moja la lluvia, ¿quién puede negar la existencia de Dios después de eso? Dios se manifiesta a través de hechos, de experiencias. Y el que niega la existencia de Dios, siendo que Dios se revela el alma de las personas, no tiene excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Te das cuenta que el problema del hombre no es que no conoce a Dios? El problema del hombre es que conoce a Dios. Habiendo conocido a Dios, Dios se revela, y ante la revelación de Dios, hay dos cosas que necesariamente hay que hacer. Glorificarlo por todo lo que ha hecho y darle gracias. Porque si hasta acá llegaste es porque Dios tuvo misericordia de vos. Y en vez de glorificarlo y darle gracias como corresponde, dice, se envanecieron. Los hombres, siendo que Dios se les manifiesta, no lo reconocen como Dios. Por eso la ira de Dios está sobre ellos. Y hay un caso muy particular, sorprendente, pero que en realidad no tiene nada sorprendente. Y lo vemos en Lucas 17, Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres, leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No por quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Parece increíble la reacción de estos hombres. Sin embargo, esa es la reacción de todos. Nadie de esos 9, ninguno volvió a darle gloria a Dios, siendo que Dios se manifestó. No, se envanecieron, siguieron con sus vidas, no lo reconocieron como Dios. Dice que se envanecieron. La traducción literal es, se hicieron tontos. Se hicieron tontos. Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué van a explicar de Dios? Si sus mentes están limitadas. ¿Qué razonamientos pueden tener ante semejante grandeza? Ante la revelación de Dios se acabó todo razonamiento, Sin embargo, los hombres se envanecieron en su razonamiento, se hicieron tontos creyéndose sabios, dice después. Entonces, dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. La versión Dios habla hoy traduce esas palabras. Han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Yo quiero que quede bien claro, lo que dice Pablo es que Dios se revela a todos los hombres. Que Él se ocupa de revelarles su deidad por medio de las cosas hechas. Y que los hombres, sabiendo eso, obstruyen la verdad. Y por eso la ira de Dios está sobre ellos. Obstruyen la verdad con sus estupideces, con sus razonamientos tontos. Y sus mentes quedan a oscuras, entenebrecidas. La NBI dice, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón.
La palabra de Dios para todos dice, terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Creyendo ser sabios, los hombres. Niegan a Dios porque son sabios, porque son inteligentes. Santiago 3:15 habla de la sabiduría del hombre. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Teniendo esa clase de sabiduría, niegan a Dios. Así desde el comienzo de la historia. Creyendo ser sabios, levantaron una torre, la torre de Babel, para llegar hasta el cielo. Creyendo ser sabios, hoy niegan la existencia de Dios, diciendo que todo comenzó con una explosión, que el hombre desciende, que hay una cadena evolutiva y cosas así, negando la Escritura, porque son sabios. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. Y la Escritura habla de los necios. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Proverbios 17:12. Aprendételo de memoria. Proverbios 17:12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Querer discutir con un necio, mejor cruzarte con una zorra que le privaron de una osa que le privaron de sus cachorros. Proverbio 27:22. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo, majados con pisón, no se apartará él de su necedad. Entonces, el corazón del hombre, siendo que Dios se ha revelado, se niega esa verdad y su corazón va quedándose cada vez más a oscuras. Y acá Pablo comienza a hablar de las consecuencias de negar la verdad. Y habla de una sucesión, no sé cómo llamarla, una sucesión de pecado o degradación. Comienza, dice el 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Acá está la sabiduría del hombre. Esto es una provisión expresa de Dios. En Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ese mandato se repite varias veces. Se llama idolatría. Esta parte del discurso de Pablo se refiere especialmente a los gentiles. Más adelante, en el capítulo 2, va a hablar de los judíos. Acá está hablando de los gentiles, pero los judíos también entran en esto. Vos sabés, los mandamientos fueron dados primero a los judíos, y ellos hicieron exactamente lo contrario. Fíjate la sabiduría del hombre. Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón
y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos, les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué te parece? Cambiaron la gloria de Dios por imágenes de semejanza de animales en este caso. Jeremías 2:11 dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. La gloria de Dios incorruptible que se manifiesta a través de las cosas hechas. Esa es la sabiduría del hombre, creyéndose sabios. Isaías 46 dice: sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. El Salmo 115 habla de eso. A mí me encanta Isaías 44. En el versículo 13 dice: el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encinas que crecen sobre los árboles del bosque, planta pino que se cría con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno, y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. ¿Haré de esto, del resto de él, una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Esa es la sabiduría. Bueno, hay varios textos de ese tipo, donde muestran qué clase de sabiduría tiene el hombre. Creyendo ser sabios, se hicieron necios. Entonces, por estas causas, la ira de Dios está sobre el hombre. Y viene entonces la sucesión de degradación. Dice que las consecuencias de esto, debido a la ira de Dios, entonces, Dios los entrega a la inmundicia, a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios los entregó. Lo que quiere decir que Dios les permitió hacer lo que querían, en definitiva. Ahora, esto no quiere decir
que Dios se desentiende del género humano. Bueno, que se las arreglen solos. No, no quiere decir eso. Dios revela su ira, porque estamos hablando de la ira de Dios, revela su ira sobre los hombres, dejándolos hacer su deseo. Y esto lo lleva a caer cada vez más bajo. El propósito de Dios es que en esa caída los hombres puedan de alguna manera encontrar arrepentimiento. Fíjate, en 1 Corintios 5:5 hace eso. Le dice a la iglesia sobre una persona que estaba cometiendo incesto. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Los entrega no para, que revienten, sino para que puedan encontrar arrepentimiento. En 1 Timoteo 1:20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Entonces, Dios revela su ira a los hombres, pero también muestra su paciencia. Tiene paciencia para con los hombres. Ahora, si la paciencia de Dios no da fruto en las personas, entonces la ira definitiva de Dios está sobre ellos, la condenación completa. Entonces, el pecador hoy vive bajo la ira de Dios y la experimenta en hechos. La vida del pecador es una muestra de que la ira de Dios está sobre él. No se compara con el infierno, pero lo está vislumbrando. Dios permite entonces que el hombre lo entrega, permite que el hombre se destruya a sí mismo por su pecado. Y llegará el día en que la entrega sea completa y ese hombre ya no pueda tener ninguna clase de esperanza de redención. Dice que en primer lugar los entregó a la inmundicia. La inmundicia es suciedad física, suciedad moral, impureza. En la Escritura aparece siempre este término acompañado de fornicación, de lascivia. En 2 Corintios 12:21 dice que cuando vuelva me humille entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, dice que los entrega a la inmundicia, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Te acordás que la ira de Dios está contra los hombres que detienen con injusticia la verdad? Detienen, entonces ellos cambian la verdad de Dios. Dios es la verdad. Vos lo sabés, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. Dios es la verdad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La mentira es la idolatría. Recién leíamos en Isaías 44:20. De cenizas se alimenta, su corazón engañado le desvía,
para que no libre su alma ni digan, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Entonces, ¿qué hacen los pecadores? Cambian la verdad de Dios por la mentira. Por eso entonces es que reciben la ira. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos sobre hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Cambiaron, dice, la verdad por la mentira, ¿no? Dice así. Y en el versículo 23 dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios por idolatría, cambiaron la verdad por mentira, y ahora dice que Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Y acá también habla de lo que cambiaron. Cambiaron la gloria de Dios por la idolatría, la verdad por la mentira. Dice, cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Pues fíjate que las pasiones sexuales, perversiones sexuales, en la Escritura siempre tienen que ver con la idolatría. Siempre está relacionado. Y acá vemos cómo el hombre y la mujer, debido a que han cambiado la gloria de Dios por la idolatría, han cambiado la verdad por la mentira, también cambiaron lo que es natural por lo que es contra la naturaleza. Entonces dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El uso natural fue cambiado como una consecuencia de que el hombre cambia la verdad por la mentira, la gloria de Dios por la idolatría, y también cambia el uso natural de lo que Dios estableció. Y dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y después dice, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Claramente acá está hablando de que la homosexualidad es un desvío, no es una enfermedad, ni es algo natural, no es que algunos nacen con esa inclinación. Es un desvío a la naturaleza, a lo que Dios hizo. Y dice que la retribución ya está en el hecho, reciben en ellos mismos la retribución debida a su extravío. Y habla de que son pasiones vergonzosas. Entonces, la retribución, en primer lugar, que reciben por esto es justamente eso, la vergüenza. Son hechos vergonzosos. Y hoy se habla del orgullo gay, pero la Escritura dice que son hechos vergonzosos. En segundo lugar, este extravío rompe con el plan de Dios. Él estableció la familia. En Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre y a su imagen y semejanza, imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Entonces, claramente al romper este plan de Dios sobre, bueno, la reproducción, sobre la familia, es que estas personas también reciben como retribución a sus actos, eso es no tener descendencia, no tener familia, soledad. Y bueno, y sabemos que también esta clase de vida está asociada a los vicios, a las enfermedades. Yo no estoy en contra de nadie, es lo que dice la Escritura. El hombre, por dejar la verdad de Dios, entonces es entregado a esto. Cambia la gloria de Dios por la idolatría, cambia la verdad por la mentira y también cambia el uso natural como consecuencia de su extravío. Y vos fíjate que la Escritura muestra la relación matrimonial como una figura de la Iglesia. Dios es Jesús, es la cabeza, la Iglesia es el cuerpo, la esposa, la novia y la esposa. La figura de hombre con hombre o mujer con mujer está hablando de que el hombre se ama a sí mismo. La figura de la idolatría, no de la relación de la Iglesia con su cabeza, con su novio, con su esposo. Y fíjate cómo va el escalón, ¿no? Primero, el hombre rechaza a Dios. Después, como consecuencia, el hombre se degrada a sí mismo. Y si primero se pone en contra de Dios, en contra de sí mismo, lógicamente va a estar también en contra de los demás. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La mente, fíjate que habla de que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Lo que está diciendo es que consideraron inútil, otra traducción, o consideraron inútil reconocer a Dios, de reconocer su palabra. Eso consideran que el conocimiento de Dios es inútil. Y como consideraron eso, dice, Dios los entregó una mente reprobada. Ellos no aprobaron, fíjate que habla de aprobar y de reprobar. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no lo tuvieron como bueno tener en cuenta a Dios, tener en cuenta su palabra. Entonces Dios los entregó una mente reprobada, una mente que no pasa la prueba. Una mente reprobada implica una mente que acepta cosas equivocadas, enfermizas, como lo natural, como lo bueno. Entonces dice que esa mente reprobada, dice, la entregó para hacer cosas que no convienen. ¿Y cuáles son esas cosas que no convienen? Bueno, hay una larga lista acá. Del 29 al 31, Pablo hace toda una lista. El primer grupo dice, estando atestados de toda injusticia. ¿Qué quiere decir injusticia? Falta de justicia, ¿no? Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, injusticia, todo lo que es pecado. Fornicación, ¿qué es? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Relaciones sexuales, vamos a llamarlas ilegales, por decirlo de alguna manera. Bueno. Maldad, atestado de toda maldad. ¿Qué es? Hacer el mal. Una sola persona sabe. Yo sé todo. Avaricia.
¿Eh? Depravación. Che, dos nomás me cambiaron. Martín y Estela, nada más. A ver, ¿qué es la depravación? A ver en esa mesa, ¿eh? ¿Alguien sabe qué quiere decir depravación? Está desenfrenado, pecando. Maldad desenfrenada. Bien. Bueno, después dice llenos de envidia. A ver por allá, ¿qué es envidia? El ajeno. Homicidios, Matar. contiendas, ahí por allá no me contestan. Contiendas, Cuando eso lo aguante. Así lo aguante. engaños, malignidades, maldades. Y después hay un tercer grupo que no habla de lo que hace, sino de lo que son. Dice murmuradores. ¿Qué son los murmuradores? ¿Qué es murmuro? Detractores, mentirosos. Bueno, aborrecedores de Dios, no hay mucho que explicar. Injuriosos, soberbios, A mí nadie me enseña. A mí nadie me No sé enseña. todo. altivos, Yo todo lo puedo. Primo del soberbio. inventores de males. Bueno, desobedientes a sus padres. Mirá cómo está hablando de pecados desobedientes a sus padres. Necios, bueno, ya hablamos de lo que es necio. Desleales, que no se puede. Yo le soy fiel a mi señora, cumplo el pacto. Sin afecto natural. Esto es muy particular, porque sin afecto natural hay un afecto que es natural. Por ejemplo, las madres sobre los hijos. Sin embargo, un afecto que no es natural, que alguien no tiene afecto natural, ¿qué sería? Bueno, ese tipo de cosas. Implacables, sin misericordia. Bueno, me sorprendieron porque les costó, porque la realidad es que estas cosas no hay que explicarlas mucho porque ya las sabemos, porque las conocemos, porque están en nuestra naturaleza, están hablando de nosotros. Esta lista nos incluye a nosotros, solamente que Dios tuvo gracias. Pero fíjate cómo primero se niegan, creyéndose sabios, niegan a Dios. Se ponen en contra de Dios y por eso se degradan a sí mismos y no pueden tener buenas relaciones con los demás si no tienen relación con Dios ni con sí mismos. Las relaciones con los otros obviamente van a ser malas. Esta es la consecuencia del pecado. Dios los entrega a esto porque ellos niegan la verdad, que se revela a Dios, que Dios revela, quiero decir. Termina el pasaje diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Te das cuenta? Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Cómo que lo entendieron? ¿Por qué lo entendieron? Porque Dios se reveló a ellos. Dios se reveló, el Dios santo y justo se reveló a ellos. Cuando ellos ven, vuelvo a lo mismo, la luna llena, ven, no sé, una lluvia, una nevada, ven una flor, el alma de ellos es impactada por los atributos de Dios. Y ellos, dice, habiendo entendido el juicio de Dios, ¿sabes lo que entienden ellos? Que sus conductas son reprobables, condenables. A nadie hay que explicarle que traicionar es malo. Todos los hombres y las mujeres a lo largo de la historia entienden la diferencia entre bien y mal porque Dios se lo mostró. Se lo mostró por medio de la naturaleza y en el capítulo 2 vamos a ver que también se lo mostró por medio de la conciencia.
Entonces todos entienden que sus conductas son condenables. Que el juicio de Dios necesariamente tiene que estar. Y está hablando de pecados que tienen que ver con el homicidio, tienen que ver con la desobediencia de los padres. O sea, está hablando de todos los pecados. Los que obran así es porque están entregados, cada vez están más cayendo y cayendo y cayendo, porque la ira de Dios está sobre ellos. Pero esa ira tiene paciencia todavía. Y dice, habiendo entendido que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que las personas no solamente practican estas cosas, sino que buscan otros que las hagan. Es más, si encuentran a alguien que la hace peor, más se complacen. La ira de Dios está sobre las personas, sobre los que practican estas cosas, todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque detienen la verdad que se les revela, que Dios se encarga de revelarles. Y se gozan con aquellos que también practican las mismas cosas. Y Pablo está describiendo la condición humana, cómo el hombre se va degradando cada vez más por darle la espalda a Dios. Y yo te decía, Dios tiene paciencia sobre ellos, porque no te olvides que por estas personas es por las cuales Jesucristo fue a la cruz. No fue por personas buenas, bondadosas, fue por estas personas. Personas que detienen la verdad con la injusticia. La ira de Dios está sobre las personas. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Quedaste deprimido? Puede ser que el San Antonio ha puesto